Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que muchos se preguntan. ¿Por qué algunas personas parecen tener siempre dinero disponible mientras otras viven constantemente al límite? La respuesta no tiene que ver con ganar fortunas o heredar riqueza. Se trata de hábitos y estrategias financieras que cualquiera puede implementar, sin importar cuál sea su nivel de ingresos actual. La educación financiera no es algo que nos enseñan en la escuela, pero es fundamental para lograr estabilidad económica y libertad en nuestras vidas. Los hábitos que adoptamos con el dinero definen en gran medida nuestro futuro financiero. En el video de hoy, voy a compartir contigo 4 trucos específicos que utilizan las personas que siempre tienen dinero disponible. No son estrategias complicadas, ni requieren conocimientos avanzados de finanzas. Son prácticas sencillas pero poderosas que marcan una gran diferencia. Prepárate para descubrir estos 4 trucos que podrían transformar completamente tu relación con el dinero. Comencemos. Truco 1. Presupuesto consciente. El primer secreto de las personas que siempre tienen dinero disponible es que manejan un presupuesto consciente. Estas personas no dejan sus finanzas al azar, sino que siguen un método estructurado como la regla 50-30-20. Destinan el 50% de sus ingresos a necesidades básicas como vivienda y alimentación, el 30% a deseos personales como entretenimiento y el 20% lo protegen religiosamente para ahorro e inversión. Lo interesante es que no solo crean este presupuesto, sino que lo mantienen vivo con herramientas prácticas. Pueden usar aplicaciones financieras modernas como eNAV o Mint, o simplemente una hoja de cálculo personalizada. Pero lo importante es que tienen un sistema confiable para rastrear cada peso. Además, han convertido la revisión financiera en un hábito regular. A diferencia de quienes revisan sus cuentas una vez al mes, o peor, solo cuando hay problemas, estas personas mantienen una conexión semanal con sus finanzas. Esto les permite detectar desviaciones a tiempo, hacer ajustes rápidos y mantener el control. Este enfoque consciente transforma su relación con el dinero. No están constantemente privándose de cosas, sino que toman decisiones financieras alineadas con sus valores y metas a largo plazo. Para ellos, el presupuesto no es una restricción, sino la herramienta que les da verdadera libertad y control sobre su vida financiera, estableciendo la base sólida para implementar los demás trucos que veremos. Truco 2. Ingresos múltiples. El segundo truco que utilizan las personas que siempre tienen dinero disponible es la diversificación de sus fuentes de ingresos. Estas personas entienden que depender exclusivamente de un salario las hace vulnerables financieramente, como un taburete que se tambalea sobre una sola pata. Comienzan por distinguir claramente entre ingresos activos y pasivos. Los ingresos activos requieren su tiempo y esfuerzo directo, como un empleo tradicional o un trabajo freelance. Los ingresos pasivos, en cambio, generan dinero incluso mientras duermen. Inversiones inmobiliarias, dividendos de acciones, productos digitales o regalías por contenido creativo. Lo fascinante es que estas personas no esperan a tener grandes cantidades de dinero para comenzar. Identifican sus habilidades, conocimientos o recursos actuales y los transforman en fuentes adicionales de ingresos. Un docente podría crear cursos en línea. Un aficionado a la fotografía podría vender imágenes en plataformas especializadas. O alguien con conocimientos financieros podría ofrecer asesorías virtuales. Siguen un enfoque gradual y sostenible. No renuncian impulsivamente a su empleo principal para perseguir un sueño sin respaldo. En lugar de eso, dedican 5 a 10 horas semanales a cultivar estas fuentes complementarias, reinvirtiendo los primeros ingresos para hacer crecer el proyecto antes de extraer beneficios personales. Lo que realmente distingue a estas personas es su mentalidad respecto al tiempo y el dinero. Ven cada hora de su día como un activo que puede generar múltiples retornos, no solo uno. Cuando desarrollan un sistema o crean un producto, piensan, ¿cómo puedo hacer este trabajo una vez y cobrar por él repetidamente? Esta diversificación no solo aumenta sus ingresos totales, sino que también proporciona una red de seguridad financiera. Si pierden su empleo o enfrentan una reducción salarial, sus otras fuentes de ingresos amortiguan el golpe. Además, estas actividades adicionales frecuentemente se alinean con sus pasiones, aportando satisfacción y propósito más allá del beneficio monetario. Truco 3. Automatización financiera. El tercer truco que implementan las personas que siempre tienen dinero disponible es la automatización de sus finanzas.
Estas personas han comprendido una verdad fundamental sobre el comportamiento humano. Nuestra fuerza de voluntad es limitada y las decisiones financieras repetitivas consumen energía mental valiosa. En lugar de confiar en su disciplina diaria, configuran sistemas automáticos que hacen el trabajo por ellos. Programan transferencias bancarias que ocurren el mismo día que reciben su sueldo, dirigiendo inmediatamente una porción de sus ingresos hacia cuentas específicas antes de que tengan la oportunidad de gastarlo. Esta estrategia aplica el principio de «págate primero a ti mismo», asegurando que el ahorro no sea lo que queda después de los gastos, sino una prioridad establecida. Estas transferencias automáticas se dirigen estratégicamente a diferentes destinos. Un fondo de emergencia que cubra 3 a 6 meses de gastos esenciales, una cuenta para objetivos a mediano plazo como vacaciones o un auto nuevo, y cuentas de inversión para metas a largo plazo como la jubilación o la educación de los hijos. Al compartimentar sus ahorros según objetivos específicos, mantienen una claridad mental sobre el propósito de cada peso ahorrado. El aspecto más ingenioso de su enfoque es cómo manejan las inversiones. Establecen planes de inversión sistemáticos donde pequeñas cantidades regulares, incluso montos tan modestos como $500 o $1,000 mensuales, se dirigen automáticamente hacia instrumentos de inversión seleccionados. Comprenden que la consistencia supera a los intentos de acertar el momento perfecto del mercado, aprovechando así el costo promedio en dólares para mitigar la volatilidad a largo plazo. La automatización se extiende también a sus obligaciones financieras. Programan todos sus pagos recurrentes, servicios, préstamos, tarjetas de crédito, para que se realicen automáticamente antes de la fecha límite. Esto no solo elimina cargos por pagos tardíos e intereses innecesarios, sino que también mantiene excelentes puntajes crediticios, abriéndoles puertas a mejores condiciones financieras en el futuro. Truco 4. Mentalidad de inversionista. El cuarto truco que distingue a las personas que siempre tienen dinero disponible es que han desarrollado una mentalidad de inversionista. Estas personas no se ven como meros consumidores en la economía, sino como participantes activos que ponen su dinero a trabajar constantemente para generar más dinero. La diferencia fundamental en su enfoque radica en cómo evalúan sus adquisiciones. Tienen clara la distinción entre activos y pasivos. Los activos ponen dinero en sus bolsillos, mientras que los pasivos lo extraen. Cuando consideran una compra significativa, no se preguntan solamente ¿puedo permitírmelo? ¿Este elemento aumentará o disminuirá mi patrimonio neto con el tiempo? Esta simple reorientación de perspectiva transforma radicalmente sus decisiones financieras cotidianas. Estas personas han interiorizado el poder del interés compuesto, frecuentemente citado como la octava maravilla del mundo. Comprenden intuitivamente la regla del 72, que les permite calcular rápidamente cuánto tiempo tardará su dinero en duplicarse a diferentes tasas de rendimiento. Si obtienen un 8% de rendimiento anual, dividen 72 entre 8 y saben que su dinero se duplicará aproximadamente cada 9 años sin añadir ni un peso adicional. Este conocimiento les da una paciencia casi sobrenatural con sus inversiones. Lo que resulta particularmente interesante es su enfoque hacia el riesgo. No buscan necesariamente las inversiones más agresivas o especulativas que prometen retornos extraordinarios. En lugar de eso, favorecen estrategias conservadoras pero sostenibles que puedan mantener durante décadas. Prefieren un rendimiento confiable del 7 al 10% anual durante 30 años que una ganancia espectacular seguida de pérdidas devastadoras. Esta consistencia les permite aprovechar plenamente el efecto exponencial del crecimiento compuesto. La diversificación es otro pilar de su enfoque. Distribuyen sus inversiones entre diferentes clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, quizás pequeñas participaciones en negocios, creando una cartera equilibrada que puede resistir las turbulencias económicas. Esta distribución no es aleatoria sino calculada, basada en sus objetivos financieros, horizonte temporal y tolerancia personal al riesgo. Estas personas también han dominado la capacidad de ignorar el ruido diario de los mercados y los titulares financieros alarmistas. Los 4 trucos financieros que hemos explorado forman un sistema coherente y accesible que cualquier persona puede implementar gradualmente. Las personas que siempre tienen dinero disponible han entendido que la libertad financiera no se construye con grandes saltos ocasionales, sino con pequeños pasos consistentes tomados día tras día. No intentes implementar todas estas estrategias a la vez.
Comienza hoy mismo dedicando 30 minutos a crear un presupuesto básico utilizando la regla 50-30-20 o programa una pequeña transferencia automática hacia una cuenta de ahorro. La acción más modesta que tomes hoy tiene más valor que el plan perfecto que nunca implementas. ¿Qué truco comenzarás a aplicar ahora mismo? Tu futuro financiero depende de las decisiones que tomes hoy. Comparte tu primer paso y regresa para contarnos tus avances en este camino hacia la prosperidad financiera que mereces. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para más consejos sobre finanzas personales. Recuerda que pequeñas decisiones hoy pueden cambiar tu futuro financiero. Nos vemos en el próximo video.